Misrachi pregunta, hoy con Sergio Ramírez, escritor y político nicaragüense. Bienvenido, Sergio, a Panamá. Cuéntenos por qué viene de visita a Panamá. Entiendo que la semana pasada estuvo en Dominicana celebrando el 10º festival, la 10ª edición del Festival Centroamérica Cuenta. Sí, nuestra intención es realizar el próximo festival del año entrante en Panamá y hemos venido a conversar con gente de Panamá interesada en la cultura para armar este escenario del año próximo. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que la ciudad de Panamá sea la sede de Centroamérica Cuenta. Este festival que ahora en la Dominicana reunió a más de 80 escritores de más de 20 países y a lo largo de 5 días, y queremos repetir esta experiencia para el público de Panamá. ¿Por qué Panamá? Panamá es un país crucial en Centroamérica, es un cruce de caminos, conecta a los dos partes del continente, está muy cerca del Caribe. Aquí hay además un grupo de escritores, hombres y mujeres muy importantes, a los cuales vamos a incorporar a las mesas de Centroamérica Cuenta para que Panamá esté debidamente representado. ¿Cómo describe usted este segundo exilio por enfrentarse esta vez a quien fue su compañero en la aventura de derrotar a Somoza? Bueno, yo enfrento mi exilio desde mi perspectiva de escritor. Yo hace mucho tiempo abandoné la política. Si estoy en el exilio es por consecuencia de la escritura que disgusta al poder político en Nicaragua. Mi novela Tongolele no sabía bailar fue primero prohibida y después yo fui perseguido por escribir esta novela. Más tarde fui despojado de mi ciudadanía. De manera que si la dictadura en Nicaragua teme mi voz, no es como político, sino como escritor, lo que yo soy capaz de expresar a través de la imaginación. Mucho más realidad que imaginación. Bueno, la imaginación basada en los hechos que nos dicta la realidad en América Latina, en Centroamérica, que es una realidad muchas veces más poderosa que lo que la propia imaginación puede crear. ¿Cuáles fueron los ideales de la revolución sandinista? Muy abiertos, son los ideales de transformar la sociedad nicaragüense después de derrocar a la dictadura de Somoza, crear nuevos espacios de participación popular, de participación ciudadana, traer justicia social. Ya ven lo que ha quedado ahora, todo eso es una caricatura que es esta dictadura. ¿Cómo le describiría a una persona que no conoce la realidad de Nicaragua en pocas palabras? Bueno, es una dictadura que se encamina hacia el poder total, absoluto, donde todos los medios de comunicación están clausurados, confiscados, los periodistas en el exilio. No hay un solo medio de comunicación libre funcionando dentro de Nicaragua. Más de 3.000 organizaciones no gubernamentales cerradas, incluyendo la Academia de la Lengua y la Cruz Roja Internacional, que han sido sus bienes confiscados a favor del Estado. No hay tribunales judiciales independientes, todos están absolutamente al servicio del régimen. Instituciones de control. Instituciones de control tampoco, de manera que la institucionalidad es cero en el país y todo depende de la voluntad de una o dos personas. ¿Qué le pasó a Nicaragua, que después de haber luchado tanto por su democracia, vuelve y cae en manos de dictadores? ¿Cómo empezó el deterioro democrático hasta llegar a esta situación? Bueno, yo creo que el absolutismo proviene de las ambiciones personales, de la falta de escrúpulos políticos, y un sueño idealista se puede transformar en una verdadera pesadilla, que es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Me parece que el caudillismo político que arrasa con las instituciones sigue siendo responsable de muchos de los males de los gobiernos absolutistas que se repiten en América Latina, y Nicaragua es el peor de los ejemplos. ¿Dónde falló la ciudadanía, la sociedad civil? Me parece que la sociedad civil no falla, sino que fallan los poderes públicos, fallan quienes detentan el poder y convierten las instituciones a su propio servicio o las hacen desaparecer. Yo creo que el pueblo de Nicaragua es un pueblo con voluntad democrática, lo demostró cuando pudo ir a votar libremente y eligió 3 gobiernos civiles sucesivos a lo largo de 15 años. Y la gente estaba muy satisfecha con el derecho de ejercer su voto y gozar de libertades públicas. ¿Cómo llegan los
Ortega a acumular el poder que tienen hoy, que usted eliminando las instituciones, eliminando a los disidentes políticos dentro del Frente Sandinista, los que pretendían seguir otras líneas democráticas, atornillándolos, ellos mismos atornillándose en el poder, corrompiendo las instituciones, como ha ocurrido con el ejército, como ha ocurrido con la policía, para tenerlas a su servicio. De manera que el poder absoluto se construye de esa manera. En este momento, ¿podrían lograr más poder o tienen todo el que pueden tener en este momento? Yo creo que lo único que están haciendo es eliminando los últimos vestigios de libertad que pueden quedar en el país y crear un sistema de silencio y de miedo y hacer que todos los que opinan distinto se vayan del país y cerrar el cerco dentro de Nicaragua. Si las cosas se arreglaran, la gente volvería. Creo que sí, muchísimos volverían a Nicaragua si existieran libertades, democracia y oportunidades económicas. Estoy seguro que muchísimos regresaríamos al país. ¿Usted volvería? Sí, en esas condiciones de que hubiera un proceso de restablecimiento de la democracia, en estas condiciones no tengo nada que volver a hacer. Ser una voz silenciada más dentro de Nicaragua. ¿Dónde se refugia una voz crítica en Nicaragua? ¿La iglesia sigue siendo...? La iglesia está perseguida, hay un obispo preso, ahora mismo hay 2 sacerdotes que han sido llevados a la cárcel. Pero sigue siendo refugio la iglesia para quienes cada son vez críticos. Más difícil, ya está prohibidas las procesiones católicas, el culto está siendo restringido cada vez más, los sacerdotes perseguidos. Yo creo que hasta esa voz de rebeldía se está perdiendo en el país. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez. Sergio, la situación en Nicaragua es trágica y también surrealista al mismo tiempo. El periodista nicaragüense, también en el exilio como usted, Carlos Salinas, acaba de publicar el libro Yo soy la mujer del comandante y ha dicho que ni Vargas Llosa ni García Márquez podían haberse imaginado un personaje tan grotesco y fascinante como Rosario Murillo. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que en Nicaragua la realidad que estamos viviendo produce estos personajes grotescos, ridículos. Es parte de la naturaleza misma del poder, de la forma como el poder está organizado, quiénes son las personas que lo dirigen. Esto se acerca más a la caricatura que otra cosa. ¿Ella es el complemento de él o él es el complemento de ella? Yo creo que es un binomio que se ha repartido el poder a conveniencia y los dos. El mismo Ortega vive repitiendo que ella tiene la mitad del poder y su esposa tiene mando sobre el ejército, sobre la policía, es obedecida por los mandos militares, por los mandos policíacos. ¿Qué papel debería tener una primera dama en una democracia que se respete? Bueno, en una democracia que se respeta deben gobernar los funcionarios legítimamente electos. Las primeras damas nunca son electas. Lo que pasa es que esta señora es vicepresidenta, entre comillas, electa, es decir, en elecciones obviamente que no tienen ningún valor. Claro. Entonces, de manera que ella tiene esta cuota de poder político represivo. ¿Y en qué se parecen Ortega y Somoza? ¿En qué no se parecen? Yo creo que son dos fases distintas de una sola dictadura en Nicaragua, es decir, con un intermedio que es el de la revolución. Y yo creo que los niveles de represión, con la diferencia de que Somoza ejerció lo peor de la represión en medio de una lucha armada, y aquí no ha habido ninguna lucha armada, es decir, ha sido una represión en frío contra la población. Eso me parece que es una diferencia muy importante. Sí. ¿Qué papel ha jugado la cúpula empresarial en el proceso de deterioro democrático de Nicaragua? Hoy la cúpula empresarial está perseguida, es decir, el presidente del COSEP, que es el Consejo Superior de la Empresa Privada, salió de la cárcel junto con los 222 prisioneros que fueron enviados a los Estados Unidos. Había otros presidentes de Cámara presos. De manera que a mí me gustaría medir el papel de la empresa privada como víctima de la represión Pero víctima ahora y antes. Ahora, es decir, el papel que jugó anteriormente
de aliado de Ortega en determinado momento, me parece que es más importante que son víctimas de Ortega que sus aliados. ¿A qué atribuye usted el deterioro democrático tan drástico que vive Centroamérica? Digamos, lo vive todo el mundo, pero enfoquémonos en Centroamérica. ¿Qué pasó? ¿Qué tan importante es el factor educación en este deterioro? Dos factores son muy importantes, el factor educación y el factor institucional. Es decir, las instituciones no echan raíces lo suficiente como para resistir los embates autoritarios. Lo estamos viendo en El Salvador. Las instituciones fueron barridas de la noche a la mañana porque no eran lo suficientemente firmes. Lo estamos viendo en Guatemala, que el sistema judicial funcionaba gracias a que estaba en manos de las Naciones Unidas, por eso era imparcial. Apenas sacan del escenario a la fuerza de las Naciones Unidas, las instituciones judiciales caen en manos de los intereses del régimen, que ha expatriado ya a más de 15 fiscales y jueces que son leales a la independencia del Poder Judicial. Y en esa línea, ¿cuál es su lectura, su opinión de Bukele, que en todos nuestros países tiene tantos detractores, pero tantos fanáticos también? Bukele tiene muchísimo respaldo popular porque ha creado el espejismo de que ha restablecido el orden, metiendo en la cárcel a culpables y no culpables de las pandillas, que era un cáncer de la sociedad salvadoreña. Pero estas pandillas volverán a recrudecer su presencia en El Salvador mientras no cambien las condiciones económicas y sociales del país, que son la fuente de que las pandillas aparezcan. ¿Qué modelo democrático e institucional deberían copiar o al menos usar de ejemplo nuestros países? El gobierno democrático legítimo único que puede haber, que es el que los ciudadanos eligen a sus gobernantes periódicamente, que esta alternancia debe conservarse, la libertad de elegir a uno u otro, que el gobernante respeta las leyes, respeta la división de poderes, que un gobernante por el hecho de tener mucha popularidad no tiene por qué meterse con el Poder Judicial a desmantelarlo o apoderarse del Poder Judicial o del Poder Electoral. Esas son las reglas del juego democrático que deben asentarse en Centroamérica. ¿Algún ejemplo de un país democrático serio en Centroamérica? En Centroamérica, Costa Rica es un país donde las instituciones realmente funcionan, de manera que es un buen ejemplo, ¿no?, de institucionalidad. Otro punto en común que tenemos varios de los países de la región es la narcopolítica. Cuando no hay instituciones fuertes, ¿cuál es la gravedad o el alcance o el impacto de ese flagelo? Que las instituciones, si no son fuertes, están expuestas a los vientos del narcotráfico, a ser sacudidas por el narcotráfico, tomadas por el narcotráfico. Esto ocurre en México, ha ocurrido en Colombia y ocurre en muchas otras partes de Centroamérica, en Guatemala, en Honduras. De manera que la fortaleza institucional es la mejor, y la transparencia en la función pública son las mejores armas para evitar los narcoestados. Nicaragua tiene 6 millones de habitantes aproximadamente. Solamente en el 2022 salieron 170.000, pero solo a Estados Unidos. Con todos los que se oponen al régimen, que también están fuera del país o están presos, ¿qué posibilidad hay de salir de ese hoyo negro? ¿Será con violencia? ¿Será con un golpe de Estado? ¿Será de forma pacífica? ¿Cómo lo ve usted? Ningún golpe de Estado produce un gobierno beneficioso para un país. Ninguna lucha armada trae cambios democráticos verdaderos. Eso lo hemos experimentado en Nicaragua. Las luchas armadas lo que hacen es engendrar nuevos caudillos militares, como ocurrió con Ortega. De manera que a lo que yo aspiro es un cambio democrático, pacífico en el país, que nos devuelva la democracia. Y eso no se va a conseguir en medio de la violencia, de la guerra, del derramamiento de sangre. ¿Y usted ve pasando eso pronto? Sí, yo tengo muchas esperanzas de que en Nicaragua habrá un cambio tarde o temprano, y mucho más temprano que tarde. ¿Cómo? Con el agotamiento que está necesario que una dictadura que no tiene más recursos que su propia violencia trae consigo, sin ninguna base de sustentación,
y con la ansiedad que el país tiene por un cambio verdaderamente democrático. Un país no puede vivir eternamente en el miedo y en el silencio. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto de Flor Miserachi pregunta, hoy con el escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez. Ya de vuelta en Flor Miserachi pregunta, hoy con el escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez. Sergio, ¿cuál es la responsabilidad de los escritores y periodistas frente a las dictaduras? Decir la verdad, yo creo que un escritor y un periodista hacen el mismo uso de las palabras deben ser usadas con libertad. La autocensura es el peor enemigo de la libertad de expresión, de la libertad de creación literaria. Y la verdad es el arma incomparable que tanto la literatura como el periodismo tienen. Ejercer ambos oficios tiene sus riesgos. Son oficios riesgosos y por lo tanto tienen que ser ejercidos con rigor y con veracidad. Bueno, usted lo decía en la primera respuesta de esta entrevista, ¿no? Está en el exilio por sus oficios como escritor, no como político. Y como tantos otros periodistas, en Nicaragua no queda un solo periodista dentro del país, todos los medios de comunicación se hacen desde fuera y se transmiten de manera digital hacia adentro de Nicaragua. Y todos los periodistas, muchos han salido a escondidas, por veredas, clandestinamente, perseguidos, otros han visto hasta sus cámaras de filmar entrevistas confiscadas, de manera que esto tiene un precio, pero vale la pena pagar ese precio. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en la salida de esta crisis? De fiscalización de lo que está ocurriendo en Nicaragua, de denuncia permanente, de no cerrar los ojos frente a una situación de tanta atrocidad como la que ocurre en el país. No porque Nicaragua sea un país que no es estratégico para los intereses de las grandes potencias, debe ser olvidado y tiene que advertirse constantemente de que en Nicaragua hay una dictadura y que esa dictadura tiene que ser sustituida por un gobierno democrático. Su mensaje al gobierno de Panamá sobre su aparente simpatía con el gobierno de Ortega. No tiene ninguna simpatía el gobierno de Panamá con el gobierno de Ortega. Yo estoy muy agradecido con el gobierno del presidente Cortizo por haber ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses que fuimos despojados de ella. Este es un gobierno democrático y por lo tanto lo que tenemos del otro lado de Nicaragua es una dictadura. Usted escribe desde hace mucho tiempo, de hecho su primer libro de cuentos, su primer cuento fue publicado en 1956. Uno de los cuentos de su último libro, Ese día cayó en domingo, habla de la soledad del ser humano. ¿Estamos aparentemente más solos ahora a pesar de estar rodeados de redes sociales y de tecnología? Yo creo que sí, yo creo que la compañía de las redes sociales es una compañía falsa, es decir, la verdadera compañía es la de los seres humanos de carne y hueso, las voces distantes, las imágenes distantes, los chats, no pueden ser compañías, son compañías superficiales. Yo creo que más allá de la dimensión de comunicación que nos ofrece las redes sociales, la comunicación verdadera está en que los seres humanos se tocan la piel unos a otros. Inteligencia artificial, ¿usted le ve más pros o más contras? Tiene muchos pros, tiene contras. Si se trata de una inteligencia artificial es creada por los seres humanos no pueden decir que pierden control de algo que han creado. Faltan aquí regulaciones éticas, faltan regulaciones legales, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Esta es una transformación de la civilización y no podemos decir que la solución es desconectar la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la crisis nicaragüense? La violencia inusitada con que fue reprimida el alzamiento cívico de los jóvenes en el año 2018, con tantos muertos, más de 400 muertos en el año 2018. Esto yo nunca sospeché que llegara a ocurrir. Y por último, ¿está Latinoamérica condenada a seguir viviendo 100 años de soledad, desigualdad y falta de libertad? No, al contrario, yo creo que América Latina ha avanzado por el buen camino. Las dictaduras militares hoy en día son una excepción.
La mayoría de los países eligen a su gobierno. La inmensa mayoría de los países elige a su gobierno. Esto tiene que ser aparejado con la justicia social, la distribución justa de la riqueza. Esa es una tarea pendiente, pero por el camino de la democracia hemos avanzado. Que de repente alguien en un país elige un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, eso es el juego de la democracia, siempre va a ser así. Y ojalá haya siempre alternancia entre la izquierda y la derecha. Lo que hace falta son proyectos nacionales y que independientemente de la ideología del gobierno que esté en el poder, vayamos por un solo camino de desarrollo y progreso social. De manera que el futuro de América Latina a mí me parece que está abierto hacia el cambio, hacia las transformaciones. Habrá retrocesos, habrá quienes lleguen al gobierno con ganas de apoderarse de las instituciones, querrán valerse de las elecciones libres para quedarse definitivamente en el poder, pero la democracia siempre es un sistema de prueba y error y yo estoy segurísimo de que iremos por el camino correcto cada vez más. Muchísimas gracias. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez. Que tengan excelente día.